pasión, coraje y corazón. Yo digo que si puedes vivir de tu pasión. Coraje y corazón. Yo digo que si puedes vivir de tu pasión. Coraje y corazón. Yo digo que si puedes vivir de tu pasión. Nos encontramos aquí en Synergy. Es un día muy especial por dos razones. La primera de ellas es que estamos grabando el que será el primer episodio que salga a la luz de Guerrero Inquebrantable. El segundo es que estamos también en días celebrando unos poquitos años juntos a Alexandra y un servidor. Nada más 13. Estamos pues con Francisco Bonilla. Francisco, de antemano, muchas gracias por responder casi de inmediato a nuestra invitación. Con todo gusto, Oscar, encantado de estar. Feliz aniversario. Toda una vida en estos tiempos tan líquidos. Así es. Que nada es perdurable. Bueno, celebrar algo que sí perdura es todo un gozo, ¿no? Claro. Sí, así es. Si quisieras empezarnos por contar un poco de esta idea, de esta filosofía del espíritu de guerrero inquebrantable, que nos platicabas y que nos generaba pues bastante inspiración, y hoy día pues aún lo hace. Muchas gracias por tus palabras, Oscar. En la Universidad del Medio Ambiente nuestros programas de maestría son semipresenciales, es decir, duran 2 años y cada 5 semanas nos reunimos pues toda la comunidad de maestría a un taller intensivo de 4 días, viernes, sábado, domingo y lunes. Hay un espacio, una línea curricular que su nombre formal se llama Tecnologías para la Gestión del Cambio Personal. Ese espacio fue diseñado por mí después de haber experimentado mucho sobre este tema en varios lados, particularmente previamente en una de las compañías de las que soy socio y presido. Y el espacio se fundamenta en las mañanas utilizando el Kung Fu, particularmente el Tai Chi, como herramienta, y en las tardes utilizando el Aikido como herramienta, poder hacer un espacio tan de práctica per se, pero en realidad, como lo acabo de mencionar, es una herramienta. Lo que importa es una herramienta que nos dé el pretexto de explorar muchísimos de los aspectos de nuestra vida personal que el común denominador de las personas no tiene la oportunidad, o a lo mejor no ha tenido la manera de allegarse a poder practicar. ¿Qué se busca qué buscábamos en este espacio que agradezco lo que lo dices? Lo primero es, como siempre lo dije, la verdadera clase es llegar. Levantarte temprano en un día de taller, y más cuando hubo todo un día de actividades previo, o cuando vienes llegando de todo el trayecto que el viaje que implicó llegar a la universidad, o cuando a lo mejor además del día de actividades previo, o también los estudiantes se fueron de fiesta, y entonces llegar a las 8 de la mañana a practicar con frío o sin frío, casi tantitito después del amanecer, sábado, domingo y lunes, Tai Chi o alguna herramienta mía de Kung Fu para desarrollar aspectos específicos de nuestro desarrollo, pues se requiere mucha voluntad, y la voluntad de mantener esa disciplina 2 años. Entonces, como yo siempre lo decía, la clase es llegar. En la noche lo mismo, después los talleres de maestría que empiezan a las 9 de la mañana y terminan a las 8 de la noche, en sesiones de 1:30 con descansos de media hora, pues obviamente después de todo el día de haber estado discutiendo ideas, analizando, pues uno acaba muy cansado, incluyéndome. Y pues entonces diseñé todo un espacio para que pues hiciéramos muchas cosas. Lo más importante es, cuando somos niños, se nos olvida ser niños. O sea, al ser grandes. Y entonces, cuando somos niños, lo normal es rodar, brincar, caer, subirte a un árbol, correr, andar en bicicleta. Y conforme vamos creciendo, vamos perdiendo esas habilidades de entrada físicas, y sobre todo el atrevimiento que como niño te da, ¿no? Y esa rigidez física se convierte en rigidez espiritual.
Lo que ocurre es pues que particularmente la hacer Aikido, pues la primero que combatimos es la obsolescencia, ¿no? O sea, el poder de volver a agachar, el poder aprender a, si te caes al piso, no estrellarte, sino rodar con el piso y a ir descubriendo muchas habilidades psicomotoras perdidas. Pero lo más importante es que este ejercicio de la voluntad, a lo que tú le llamas, al que le llamas el guerrero inquebrantable, implica que no importa lo cansado que uno esté, no importa cómo se sienta, uno está ahí en ese compromiso, uno hace ese compromiso consigo mismo de estar en la mañana o en la noche, es voluntario, pero honrar ese compromiso, eso es lo que hace la diferencia entre aquellos que pueden salir adelante y los que no. A mí algo como muy interesante que se me hizo, yo lo he visto 2 ocasiones, una en imagen, que fue en una foto, y la vez que terminaron, que dio sus palabras en lo que fue en la despedida de la maestría. Y a mí me llamaba mucho la atención la esencia que me contaba Oscar de ti. Y una de las cosas que más me llama la atención es saber cuál es el origen de un guerrero, o qué es ser inquebrantable, o si ambas se pueden combinar. Uno llega al mundo, y tú llegas al mundo en blanco, ¿no? Uh-huh. Llegas con tu historia, con tus circunstancias, con pues, todas aquellas condicionantes con las que naces, ¿no? Entonces a lo mejor puede haber, pensemos, un niño que nace en cuna de oro, y alguien que no nace en cuna de oro, ¿no? Alguien que nace en una familia de clase media o de clase media baja. Eso fue aleatorio. Cada uno nació en sus circunstancias, ¿no? A lo mejor uno tiene circunstancias más favorables y otro no. Pero eso no limita, o sea, el que alguien nazca, digamos, en cuna de oro, no garantiza que esa persona va a ser una persona que va a ser exitosa en su vida o que va a salir adelante. Porque lo que determina si sale adelante o no, a lo mejor esa persona que nació en circunstancias muy favorables lo tiene más fácil porque es favorable. Uh-huh. Y el que a lo mejor nace en circunstancias más desfavorables, a lo mejor va a tener que vencer muchos más obstáculos para, a lo mejor, aspirar a alcanzar algún tipo de lo que podríamos llamar éxito cercano al que nació en circunstancias favorables. Pero lo que importa indistintamente de la cuna es que cada uno de nosotros, seres humanos, estamos llamados a alcanzar nuestro máximo potencial. Y ese no tiene que ver con dinero, eso tiene que ver con cada quien ser al máximo posible la mejor versión de nosotros mismos. Cada quien nacemos para algo, ¿no? Hay quien nace artista, hay quien nace poeta, hay quien nace médico, hay quien nace contador. Pero no solo ser contador, médico o artista nos define muchas otras cosas que jueguen con nuestro alrededor o en equipo con nuestra profesión y nos permita entonces explorar múltiples aspectos de la vida para ser la mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Y entonces lo que sucede es que la diferencia de alguien que simplemente sigue un guión preestablecido de su vida. Naces, vas a la escuela, sacas 10, estudias en la universidad, consigues una buena chamba, y después de esa buena chamba, que te cases, tengas hijos, gana una lana, trabaja, ten una afore, te retiras, tienes tu pensión y ya te moriste, ¿no? Okay. Ya, o sea, no, esa vida humana a lo mejor fue plana. A lo mejor fue una vida correcta, pero a lo mejor fue solamente plana, pero había muchas otras aspectos no explorados de esa propia vida. Y es muy diferente a alguien que desde que nace y entonces concibe sueños más allá de seguir ese guión preestablecido, sueños que van más allá de simplemente hacer lo que los demás esperan que uno haga, ¿no? Y entonces la gran diferencia entre A y B es una idea japonesa que se llama Ikigai, desde mi punto de vista, ¿no? El Ikigai es como una filosofía de una isla del norte de Japón que dice Iki viene de uno. Querría más o menos la traducción decir más o menos que
tú y tu energía vital son uno en armonía. Es decir, entonces, quiere decir que lo que tú haces en tu vida, lo que sea que hagas de la vida, es tan apasionante y vital que deseas levantarte cada mañana a vivir ese día, viviendo lo que tú vives, porque entonces eres uno en armonía con tu energía vital. Y eso va mucho más allá de alguien que se levanta, ya llegó el lunes, tengo que ir a trabajar y a mi casa y me dormí, ¿no? Y luego la vida presenta también ciertas cosas, ¿no? O sea, supongamos que alguien nada más sigue el script preestablecido, el guión, y de repente viene la adversidad. ¿Y cómo reaccionamos ante la adversidad, ¿no? La adversidad te rompe tu burbuja del trabajo seguro, del confort, ¿no? Y porque el trabajo, o sea, habría dos manifestaciones de la adversidad, ¿no? La adversidad, cierta adversidad a lo mejor autoinducida, o cierta adversidad no autoinducida porque viene de afuera, ¿no? Pensemos primero la que viene de afuera. Ya tú subiste el script y vives una vida segura, con variables súper controladas, todo es coqueto, todo es maravilloso, y de repente algo cambia en el entorno, que siempre cambia. Y se rompe, como dice Oscar, la burbuja autoinducida. Entonces la bronca es que cambia. O sea, ¿cómo cambias tú ante ese cambio? Y ahí es donde muchísima gente se quiebra. Donde uno se quiebra porque entonces es donde uno empieza a ver la vida mala. Me tocó mala suerte, y circunstancias. Le empieza uno a echar la culpa a todos, ¿no? A mi papá, a mi mamá, a mi esposa, a mi novia, a la escuela, a los que me hacían bullying, al país, 4T. A la 4T. Y entonces, pues uno empieza a llenarse de negrura por dentro. Y de negrura. Y pues somos seres de luz, somos seres llamados a ser felices y a ser luminosos. Y entonces, un espíritu de guerrero, desde mi humilde punto de vista, es tener la capacidad de encontrar esa luz en uno mismo para levantarse todos los días por las mañanas con suficiente motivación para pensar que el llegar al futuro es posible y que ese día se puede tener un presente luminoso a pesar de que las cosas estén duras. Y porque la luz viene de dentro. Pero no se puede con puro entusiasmo. Uno lo tiene que entrenar. En algún momento leí un libro hace mucho, que se llamaba Aikido for Everyday Life, o sea, Aikido para la vida, escrito por un matrimonio. Y lo leí y me cambió mucho la perspectiva de muchas cosas. Y entonces ahí fue cuando me cayó a plomo que descubrí, o sea, que en lo personal, que lo que uno hace en lo personal todos los días sometido a disciplina es mejorar todos los días con entrenamiento, traerle orden, estructura, disciplina a tu cuerpo, a tu vida, a todo, para siempre buscar ser la mejor posible de ti mismo. Y la única forma de seguir creando valor es mejorándote, o sea, es renovándote a ti mismo. Ya no reproduciendo lo que dice ahí el programa. No, pues porque se pudre, o sea, como decía un maestro mío que tenía de la maestría, decía que llega la tía ajustas. O sea, es inevitable, o sea, el ajuste no lo puedes evitar. Es que cuando aprendes a observar la naturaleza, aunque sea salvaje a veces, es bien sabia. O sea, un león, si deja de poder cazar, si ya no alcanza presas, se mueren. Tiene que estar siempre siendo león, o sea, si no, se muere. Y fueron las presas malas. No, el león, o sea, dejó de ser león. Entonces, un ser humano tenemos la ventaja de vivir en sociedad y entonces no es tan salvaje como que no te volviste obsoleto y ya te morís, no. O sea, yo tengo el ejemplo de mi padre, que todavía vive. Mi papá tiene 86 años. Lo ves físicamente y parece alguien como de 70. Tiene una fortaleza física todavía muy fuerte. Él camina cada tercer día 5 kilómetros. O sea, no lo alcanzas, literalmente hablando. Y él siempre ha sido empresario. Y tiene un espíritu de guerrero que es para mí un verdadero ejemplo a seguir. Pero es un señor de 81 años, que a los 81 años emprendió su cuarto negocio en la vida. A los 81 años. Él pudo tener su elección como otros señores que dicen, no, yo nada más quiero quedarme a cuidar nietos, ¿no? Pudo haber sido su opción. Claro. Y dijo, no, ni más, yo por qué voy a quedarme a cuidar nietos. Y él dice, pues que él quisiera poder vivir 100 años. Entonces cuida mucho y hace mucho ejercicio, no solo por evitar los achaques propios de la vejez, es porque él realmente desea vivir. Si se puede 100, si quisiera, pues si pudiera, su genética le da 110, porque él todavía te menciona, no un sueño guajiro, o sea, es un sueño que lo está haciendo. Sí. Cuando ves que un señor de 81 años hace eso, nadie de los que nos escuchan
puede decir que tiene excusa para no triunfar. Cualquiera que sea la definición de éxito en la vida, no estoy hablando de dinero. Exacto. Éxito, o sea, puede ser, si uno es sacerdote, es el mejor sacerdote. A lo mejor no es de llegar a papa, pero sí un sacerdote que transforma su comunidad. Si uno es o sea, es maestro, el mejor maestro. Un maestro transforma su comunidad. Un cuate que está ahí esperando y aquí, ya tengo mi plaza, cumpliendo el programa y el horario. Cumpliendo el programa y el horario, pues, ¿qué esperas de él? Que cuando te sientas en una sala, pues solo te hable de fútbol y de garnachas, ¿no? Y, ¿sabes? Además de qué esperas de él, ¿qué esperas de forma intrínseca, directa, de sus alumnos? O sea, claro, por el poder que tiene en los profesores de generar esa inyección de transformación. ¿Cuáles son como los elementos que se tienen que desarrollar en un niño para que vaya forjándose como un guerrero, desde tu perspectiva? Yo creo que son dos, hay lo que está en nuestro alcance y lo que no está en nuestro alcance, ¿no? Okay. Lo primero que tenemos que entender, lo que creo es, los adultos muchas veces les robamos a los niños su esencia de niños. Yo creo que el mayor mal de nuestros tiempos es que los papás y los adultos les robamos a los niños su inocencia. Y lo digo bien sincero, Okay. Y les trasladamos expectativas nuestras propias expectativas de adultos, expectativas de cosas, sobre cosas que no necesitan, que no deben o que no tienen. En la primera etapa de los niños, su primera expresión es el llanto y el enojo. Son criaturitas que, para hacerse hablar entre cosotas, pues tienen que gritar, ¿no? Y a lo mejor ahí nuestro primer gran deber como papás es saber canalizar eso. No apapachar de más, tampoco castigar de más. Pero luego viene la etapa en que ya se vuelven como personitas, ¿no? De los 4, los 7 son personitas maravillosas. Y es ahí en donde tenemos que tener mayor cuidado de no robarles su inocencia. ¿Qué hacemos los papás? Yo creo que tristemente debería haber en las escuelas un lugar en que te enseñen con las implicaciones de ser papá. No cuando ya tienes hijos. No, cuando estás antes, ¿no? O sea, y no es algo trivial. Entonces, ¿cómo vas a llegar a la siguiente? O sea, ¿cómo vas a depositar tu esencia en la siguiente generación? Para que la siguiente generación sea mejor que tú. O al menos parecido a ti, lo bueno. Y entonces lo que sucede es que pues traemos hijos como Dios nos da a entender al mundo. Y entonces, pues ser papá es una ocupación de tiempo completo. Y entonces la primera ocupación de tiempo completo que tenemos que tener los papás no es decirle a los niños qué tienen que hacer, es ser su ejemplo. La palabra enseña, el ejemplo arrastra. La segunda ocupación es estar con ellos. El máximo tiempo, pues si por trabajo no puedes estar, cuando estés, que tu presencia valga, si solo puedes estar 3 horas o 4, que tu presencia valga por 24. Pero una presencia tan fuerte, o sea, no que llegue tan agotado el papá que solo quiere ver el fútbol, o la tele, las noticias, Netflix, o las mamás que les da flojo, o sea, que se agotan y renuncian a su ser mamá. Y mamás y papás, personas que no juegan con sus hijos. Y entonces de repente, esta generación estamos cayendo en un pecado gigantesco. Y es que nos hemos vuelto adultos zombies y criando hijos zombies. Zombies literalmente hablando. Personas zombies que van por la calle con una cosa pegada en la mano, que es un teléfono digital, y todo, y con la mirada absorbida, así como zombies en el teléfono. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando ahí corrompe su espíritu, o sea, literalmente su espíritu ya se dispersó, agarró cosas que a lo mejor su mente no estaba preparada a tomar, y en ese momento se le robó la inocencia. Para mí, que yo soy muy melómano, tengo muy difusa la identidad musical de la década pasada. Final de los 90 de la década pasada como que no tengo claramente identificada qué es, ¿no? Así como si yo te puedo decir algo progresivo, pero había algo tal. Pero ahorita tristemente llevamos 5 o 7 años en que la cultura popular está dominada por el reggaetón. Y por un segundo sé que es muy sabroso el perreo, pero si comparas un poco con la expresión cultural de la música que transformó el mundo en los 70s, los 80s, contra la expresión de la sociedad a través del reggaetón, pues el reggaetón solo te está transmitiendo ideas orangutanescas, ¿no? Literalmente, o sea, ideas llevadas a la simplicidad biológica. O sea, todos son reacción animal. Mami, te empujo, mi cola, la tuya, me gusta. Sí. No digo que sea malo, pero que el problema es que y como eso vende mucho, entonces, ¿qué es lo que sucede? O sea, adolescentes y niñitos están recibiendo constantemente el mensaje de que el código de interacción social es lo sexual, únicamente lo orangutanesco, es lo primitivo, es lo básico. Entonces, lo que va sucediendo es que entonces
hemos ido empujando para abajo los límites de la ruptura de la inocencia. Y yo lo que yo te recomendaría, o sea, ¿dónde creo que está los niños quieren jugar? Recuperar a los niños a través del arte y a través sin rigidez, sino a través del descubrimiento del juego. El maestro tiene que ser un gran histrión para entonces contar un cuento y que se imagine lo que está pasando. Exacto. Y no a través de un telefonito, a través de la imaginación y con herramientas tradicionales, títeres, muñequitos, bla, bla. Que el momento del cuento se vuelva un placer. Compartirles a los niños los libros, o sea, que huelen, sin muchas letras, con muchos dibujos y cosas así, ¿no? Sí. En espacios habituados. La educación Waldorf, por ejemplo, reconoce el sentido comunitario de comer. Y entonces en las escuelas Waldorf hay huertos urbanos, donde los niños van y entonces restablecen su relación con la tierra y cultivan la tierra y cortan sus lechugas y es las que se ponen en el almuerzo. Entonces los niños están vinculando y lo cocinan y comen en comunidad. A cierta edad en los niños hay una hora para la siesta, ¿no? Porque la siesta repone los nervios, repone el descanso, repone muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede a un niño que durante 5 años de proceso, o durante a lo mejor 3 años de preescolar, ha estado jugando con colores, ha estado jugando con experiencias táctiles, ha estado desarrollando su pensamiento abstracto a través de la imaginación, está en contacto continuo con símbolos, pero de una forma agradable? Entonces, la lectura, o sea, un libro significa algo maravilloso porque ahí van a salir cosas que me hacen imaginar mundos. Y entonces la consecuencia natural es que un altísimo porcentaje de niños que estudian en un modelo Waldorf aprenden a leer solos. Y su capacidad de comprensión es enormemente más grande que la de un niño que aprendió haciendo planes. Porque entonces no aprendió jugando, aprendió a trancazos. Lo aprendió porque alguien lo estaba torturando. El tienes que, y entonces estás haciendo 1000 veces, la mano te duele, estás aburrido, estás queriendo irte a jugar fútbol, y entonces vamos robando. Y ándale, hijo, porque Juanito, el hijo de mi comadre, desde hace un año ya lee. Exactamente. Y ya sabe eso de la computación y tú no. Y entonces, pues no, entonces, por eso te digo, ¿cómo regresar? Y curiosamente el Aikido para niños, de lo que se trata es a jugar. Pues no se trata de la rigidez del arte marcial, es enseñarles a jugar, a rodar, a fluir con la vida. O sea, entonces yo te diría, ¿cómo rescatar? Lo que sí puedes cambiar es regresar a reconocer que los niños, o sea, son criaturas extraordinarias, inocentes, y entonces a tratar de regresarles la inocencia, ¿no? Y tratar de establecer mecanismos, esos son bien difíciles, pero de una u otra forma en que los papás tienen que tomar la responsabilidad de que ellos también tienen que educarse junto con sus hijos, porque tienen que crecer juntos. Pero si no se puede, lo que sí puedes hacer en los niños es enseñarles a jugar y a través del juego que permeen las estructuras sociales fundamentales, o sea, orden, estructura, valores, respeto, sentido de comunidad, ética, empatía por el otro, y se vuelve respetuoso, ¿no? Algo que a mí me sigue llamando la atención y es la siguiente pregunta es, ¿a ti quién te enseñó a ser guerrero? ¿O qué te enseñó? Más que quién es qué. Okay. Yo creo que por un lado un pedazo bien innato, pero yo creo que más allá de lo innato, yo podría decir que la influencia más importante viene del ejemplo de mi casa. Mis papás ambos, pero sobre todo mi papá, pues como cualquier ser humano, ¿no? Sufrió muchas adversidades y siempre ha salido adelante. Nada se le atora, ¿no? Nada se le ha atorado y nada se le atora. Un cuate de nombre Richard Dawkins dice sobre el gen egoísta, ¿no? Que los humanos tenemos códigos genéticos y también tenemos códigos meméticos. Son códigos de información, ¿no? Entonces los códigos de información entran sobre todo por la vista, ¿no? Y se anidan en el cerebro, en la parte donde no la ves. Y son esos códigos de información, muchos moldeando conducta, ¿no? Entonces, el ejemplo de los papás, o el ejemplo de lo que pasa en tu casa, moldea muchísimo de tu ser. Porque hay toda una línea de pensamiento que se llama la filosofía transgeneracional, que analiza en este modelo de pensamiento le llaman lealtades. O sea, que tú tienes lealtades hacia tu papá, tu abuelo, o sea, alguien en tu línea ascendente. Y lo que yo he ido descubriendo es que más que lealtades, lo que sucede es que es información que se anidó a lo mejor en tu abuelo. X sistema de vivencias que se volvieron patrones conductuales que la siguiente generación los mamó por osmosis. Y entonces llegan a ti y tú lo estás observando, ¿no? En lo bueno y lo malo. Entonces yo te diría que, o sea, que en mi caso sería esa primer aproximación. Después, en lo segundo en mi vida, poquito antes de los 12 años, entré a los scouts. Y fui scout hasta los 22. Y luego ya en mi vida adulta, pues como que cuando salí de los scouts, como que el paso natural fue entrar a estudiar Aikido. Y entonces, pues, al lado de mi profesor han sido 27 años, pues explorando sobre la vida y todo. Entonces las artes marciales sí cuando son tradicionales y tienes un buen profesor, como que pones estructura a todo esto que has venido practicando sin saber por dónde, ¿no?
Pero, y sí, yo podría decir que entonces, pues sí, 27 años de Aikido, pues ya han forjado mi espíritu punta de. Pero si no hubiera habido una base en los scouts y no hubiera habido una base en mi casa, pues ahorita no habría llegado. No quise que tú no tengas este proceso. O sea, afortunadamente, quien escuche esto, lo que puede empezar es por un cambio en la vida. Por un cambio en la vida, a lo mejor buscar un buen profesor o empezar a cambiar su vida algo importante. ¿Cómo este espíritu de guerrero ha impactado en, o cómo lo usas para todos tus emprendimientos, tus a lo mejor, entre comillas, fracasos o fiascos que has llegado a tener, también tus éxitos, también el hecho de que la UMA, tus otras empresas tengan, pues, éxito, incluso a lo mejor sí en el sentido tradicional de la palabra? ¿Cómo ha tenido, pues, ese impacto en ello? Mira, como cualquier ser humano, puede haber días que me haya peleado con mi mujer, o que tenga broncas muy serias, o que esté triste, pero es el ikigai, o sea, es ese gusto, el vehículo que te ayuda a encontrar razones para levantarte. Y encontrar la energía para hacerlo. Porque entonces en el momento que diste el primer paso, y ya estás ahí, y tienes un deber que cumplir, entonces tienes que poner tu mejor rostro ante ese deber. Y entonces ocurre un proceso mágico. O sea, el proceso mágico es que de repente, al cambiar tu polaridad de energía, entonces aparecen las perspectivas, las posibilidades, las ideas que no habías considerado. Te sientes anímicamente diferente, te sientes mejor, ¿no? En la vida, a este mundo venimos a aprender, y entonces todo lo que nos pasa es consecuencia de las decisiones que tomamos en el pasado, y hoy somos el retrato de lo que fuimos ayer, de lo que decidimos ayer, y mañana vamos a ser el retrato de lo que decidamos hoy. Entonces si todos desarrollamos la capacidad de autoobservarnos en el presente, de analizar el pasado, ser autocríticos con el pasado, desarrollar la capacidad de perdonarnos por las regadotas del pasado, y entender que tú lo decidiste con la mejor de las fes, probablemente con las herramientas que tenías a la mano. Entonces un fracaso es simplemente, pues, un proceso de aprendizaje. Si te clavas en la culpa y en el enojo de lo que pasó, se pierde todo potencial creativo, porque aún lo más malo que te haya pasado es capitalizable si lo conviertes en enseñanza. Y en el presente, entonces lo que puedes hacer es todo ese capital que vas acumulando conforme agarras edad, utilizarlo para dar el paso que sigue. Entonces, contestando puntualmente a tu pregunta, es el motor de la voluntad. Como dice una frase de Carlos Castañeda, un guerrero vive de actuar. No de pensar en actuar, ni de pensar qué pensaría si hubiera actuado. Entonces, lo importante es todas las mañanas decirte, hoy me comporto impecablemente como un guerrero, o sea, alguien que no va a permitir que se desperdicie un solo día de tu vida, porque como no sabes si es el último que vas a vivir, mejor vívelo bien y haz al máximo y deja un legado de la mejor versión de ti a la humanidad. Y entonces decide bien hoy, porque si decides bien hoy, puedes cambiar tu hoy, y la suma de muchos hoys buenos van a ser un buen futuro, que no va a ser siempre el presente en continuo, ¿no? A quienes tengan inquietudes de realmente empezar procesos de cambio personales y explorar el mundo ambiental y social, pues acérquense a la UMA, es www.umamexico.com.mx, la Universidad del Medio Ambiente. Ahí viene toda la información sobre nuestros programas de maestría, nuestros programas de extensión universitaria, diplomados, etcétera. Yo me pongo a las órdenes de quien me escuche para cualquier tema que tenga que ver con tratamiento de agua, energía renovable, consultoría ambiental. Mi correo es fbonilla@synergy.mx, en Synergy las dos son Y. Y para el que simplemente quiera seguir compartiendo todas estas ideas que estamos discutiendo, pongo mi Twitter. Mi Twitter es @fbonilla, K de kilo, F de Francisco, P de Kung Fu Panda. @fbonilla KFP, literalmente hablando. Y en ese Twitter todos los días estoy posteando o haciéndole retweet a noticias ambientales, noticias relevantes, o a pensamientos que alimenten este espíritu de cambio, ¿no? 1, 2 tareas puntuales que quisieras dejar. La tarea muy puntual es que revisen si el sueño de la vida que están viviendo actualmente es el sueño con el que quisieran estar siempre. Si sí, pues padrísimo, ver qué tienen que hacer para apuntalarlo. Y si no, entonces qué tienen que hacer para empezar a cambiar el camino, ¿no? Hacia una vida que quieran vivir. Esa para mí sería la tarea más importante, ¿no? Preguntarte si lo que estás viviendo es lo que quieres vivir.